también interesados en poner por obra lo que nos enseñas, en encontrar consuelo en lo que nos recuerdas, en ser fortalecidos en tu palabra, en ser animados en lo que hoy escucharemos. Gracias por cada persona que has traído en esta mañana y gracias por aquellos que pueden escuchar este mensaje para edificación y para vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento quienes no se hayan sentado. Bienvenidos aquellos que nos acompañan por primera vez. Hace ya algunos domingos estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Y como lo recordamos el domingo anterior, esta carta está enmarcada en un contexto en el que la iglesia está sufriendo por ser fiel a la palabra del Señor. Una persecución que todos los creyentes en todos los tiempos hemos tenido que asumir. Somos perseguidos cuando queremos vivir nuestros matrimonios conforme a la Escritura, conforme a los parámetros de este mundo. Eso es locura para el mundo. Somos perseguidos, somos burlados, somos lastimados cuando queremos administrar nuestras empresas, nuestros negocios, nuestra vida conforme a la palabra y no conforme a los parámetros de este mundo. Y en esa persecución, por causa de ser fieles a la verdad, afrontamos momentos de mucho dolor. Y Pedro en ese marco escribe a la iglesia para alentarla, para animarla, recordándole su identidad. Hoy vamos a ver el capítulo 2, versículo 9 al 10. Y el título de esta enseñanza es Gloriosos beneficios y una gran misión. Gloriosos beneficios y una gran misión. Pero para recordar el contexto al que está hilado estos dos pasajes, vamos a leerlo desde el versículo 4. Voy a leerlo para ustedes y le pido que abra su Biblia y se cerciore de lo que estoy leyendo corresponde a la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leer desde el 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué precioso pasaje, qué hermoso texto. Pedro entonces viene hablando a la iglesia de que Cristo definitivamente es la piedra viva, la piedra angular sobre la que Dios edifica y sustenta todas las cosas. Inició la sección anterior recordándonos que debemos acercarnos a Dios en Cristo a diario. Es algo continuo, no es un hecho pasado, no es algo que se hace una vez y para siempre. Es algo que tenemos que hacer siempre. Yo no puedo decir, es que hace mucho me acerqué a Dios y eso me basta para el resto de mi vida. Todos los días tenemos que tener un nuevo acercamiento a Cristo. La forma en que te acercaste ayer ya no importa. Hoy tienes que acercarte nuevamente a Él. Pues Él es la piedra viva, escogida por Dios. Pero además aprendimos que en Él hemos sido hechos piedras vivas, entendiendo que estamos en conexión con Él, pero que también somos semejantes a Él, que hemos sido traídos a vida y que en esa roca angular se levanta una casa espiritual que es la iglesia, conformada por piedras vivas que somos nosotros, piedras comunes que fueron talladas y cinceladas para formar esta casa espiritual. Pero aparte de ser su casa espiritual, ahora somos sacerdotes
Tenemos acceso continuo a Él, acceso a su presencia en todo lugar y en todo momento. Además, esto fue hecho para que presentemos nuestra vida como un sacrificio espiritual, no sacrificios vanos que no sirven para nada, sino rendiendo nuestra vida completamente a Él. Pero para que esto sea aceptable, nos fue dado Cristo. Pues sin Cristo, sin la piedra viva, ningún esfuerzo por agradar a Dios es aceptable, porque es un mero trapo de inmundicia. Pedro nos dijo, hay dos opciones frente a esta piedra viva: o creemos en ella y somos librados de la condenación eterna, de la vergüenza del día final, o menospreciamos esta piedra viva y seremos avergonzados, seremos condenados. Unos creen para salvación y otros rechazan, niegan a Cristo para condenación. Es por eso que en esta sección, entonces, Pedro inicia con un importante adversativo para hacer un contraste entre los que no creen, los que menosprecian a Cristo y los beneficios gloriosos que tienen aquellos que creen en Cristo como la piedra angular. La Biblia nos muestra de forma precisa que todos los hombres creyentes tenemos que pagar un alto costo para seguir a Cristo. Tenemos que calcular bien la torre que estamos construyendo. Pero Pedro no está hablando en esta sección del alto costo que tenemos que pagar, sino de los gloriosos privilegios que el creyente tiene en Cristo para asumir los difíciles momentos de persecución. Beneficios que se obtienen mediante la fe. Por eso la estructura de la sección de hoy es muy sencilla. El apóstol busca dos cosas. Primero, mostrar estos gloriosos beneficios que Dios da a su pueblo, al pueblo de Dios. Afianzar esa identidad. Y segundo, mostrar la misión que tiene este pueblo de Dios gracias a estos beneficios. Son las dos cosas que veremos en esta sección. Él inicia mostrando beneficios, muestra la misión y cierra esta sección reafirmando esos beneficios. Así que si tenemos un deber, es solo posible y es animado y motivado gracias a los beneficios que le acompañan. No es un accidente que Pedro presente esta realidad en medio de un sándwich. Empieza mostrándonos quiénes somos, esas glorias que tenemos en Cristo. Nos muestra el deber que tenemos gracias a esas glorias, pero cierra también con más beneficios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos claro los beneficios que hemos recibido en Cristo, el cumplir con el deber que tenemos por Cristo no será gravoso, será un pleno deleite. Veamos entonces cómo empieza. Más vosotros, es decir, más aquellos que han creído en Cristo como la piedra viva, más ustedes, que no serán avergonzados en el temible día final. Linaje escogido. Es lo primero entonces que Pedro trae a la mente de su audiencia en la misma línea de pensamiento que tiene trabajando. Un linaje escogido. Somos escogidos. Pedro está siendo enfático en señalar esa elección efectuada por Dios. Es Él quien escoge piedras comunes para convertirlas en piedras de una casa espiritual. Es Él quien lo hace, no nosotros quien lo escogemos a Él. Somos parte de un nuevo linaje, gracias a que Él, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió. Dios ha tenido un linaje especial, un pueblo especial desde Adán y Eva. La primera iglesia fue en el Edén. Siempre ha tenido un pueblo especial en Abraham. Siempre tuvo un pueblo especial en Moisés. Siempre tuvo un pueblo especial en Israel. Siempre tuvo un pueblo especial en David. Hoy sigue teniendo un pueblo especial en la iglesia. Hermanos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios no surge en el Nuevo Testamento, ha existido desde Adán y Eva.
Dios siempre ha tenido un pueblo apartado para sí, un linaje especial para mostrar su gloria. Y es Él quien lo ha escogido. Y nos está diciendo, así como en el Antiguo Testamento, un pueblo fue escogido, en el Nuevo nosotros somos ese linaje especial del Señor. Y muy seguramente Pedro está trayendo a colación palabras que eran muy comunes dentro de su audiencia. Acompáñeme a Deuteronomio 7, versículos 6 al 9. Dios, a través de este texto, está recordando a su pueblo la identidad que tienen como pueblo de Dios. Y miren lo que dice esta porción. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Qué parecidas las palabras de Pedro a las palabras expresadas por Moisés. Jehová tu Dios te ha escogido. Es Dios quien escogió. ¿Para qué? Para ser un pueblo especial, no un pueblo cualquiera. Más que todos los pueblos que están en la tierra. Pero por nuestros méritos, por nuestra belleza, miren lo que dice el texto. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esta es la misma realidad de cada uno de nosotros. Dios nos ha tomado, nos ha escogido, nos ha elegido para ser un pueblo especial en medio de este mundo. Pero no porque vio algo bueno en ti, no porque eres el más juicioso de tu casa, no porque eres el más honesto e íntegro de los hombres, no porque eres la mujer más bondadosa y sumisa. A pesar de lo que somos, Él nos tomó, nos escogió siendo insignificantes. Todos nosotros a los ojos de Dios somos insignificantes. Y bueno, y la mayoría de nosotros frente a la realidad del mundo también lo somos. Viles y menospreciados, sin ninguna estirpe y sin ningún linaje real. Pero sigue diciendo en Deuteronomio 7, versículo 8, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pedro está recordando estas palabras, pero ahora están siendo aplicadas en Cristo Jesús. Pues en Cristo esta realidad se cumple ahora en nosotros. Hermanos, ahora somos de un linaje que Dios escogió. En medio de este mundo, Dios tomó viles pecadores para darles una nueva estirpe, un nuevo linaje. Y esta doctrina de la elección de Dios es tan importante en medio del contexto de lo que Pedro está enseñando, en medio de la persecución y en medio de la prueba. Porque necesitamos estar meditando en esa gloriosa elección de Dios, su elección soberana. Necesitamos recordar que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros por gracia, aun siendo insignificantes. Y un escritor dice que hay 5 elementos por los cuales es importante meditar en esta preciosa elección de Dios. La primera, la elección es una absoluta decisión de Dios. Es Él quien elige, no el hombre. Esto es una estocada contra nuestro orgullo. Esto derriba esa noción de que es que Dios me bendice porque es que yo sí le busco, porque es que yo sí le obedezco, porque yo sí soy una buena persona que Él salvó. No. Cuando yo miro la lección digo, oh Señor, no era digno de que pusaras tus ojos sobre mí. Soy insignificante. Pero por tu voluntad me escogiste. Lo segundo es que esta nos recuerda que Dios elige por gracia divina, no es por mérito. Es un regalo que ninguno de nosotros merecía, hermanos, haber sido trasladados. El ser parte ahora de este linaje no lo merecemos, es un regalo
que Dios da por el puro afecto de su voluntad. Pero esta preciosa doctrina de la elección que está incrustada en esta afirmación de Pedro también promueve la santidad. Pues si yo tengo presente que he sido elegido siendo un pecador insignificante, por gracia sin merecerlo, ¿no debe ser entonces la respuesta natural de tal muestra de amor un deseo de obedecer a Dios por gratitud y por amor, ya no por miedo? ¿Qué otra respuesta puedo dar a aquel que me eligió a pesar de lo que yo era? Esta preciosa doctrina de la elección entonces promueve un deseo santo por gratitud y por amor. Pero esta doctrina de la elección también trae fortaleza al creyente, pues esta elección es eterna, es inmutable, no cambia. Un día somos escogidos, otros no. Eso sería terrible. Pero una vez hemos sido escogidos, lo seremos para siempre. Todo elegido, todo escogido, sin falta y sin demora, será salvo, porque ni uno de sus elegidos se perderá. Y esto nos fortalece porque sin importar las respuestas que tú y yo podamos dar en medio de la prueba, esa elección permanece inalterable. Aún cuando respondemos de manera equivocada y pecaminosa en medio de la persecución, esa elección permanece inalterable, porque es por gracia. Qué gran fortaleza trae esto a nosotros, de que Él no nos dejará porque nos ha escogido. Pero también trae gozo, trae alegría y esperanza, pues todo lo que pase alrededor solo nos recuerda algo. Yo soy de Él, Él es mío. Él me escogió mientras era su enemigo. ¿Cuánto más no cuidará de mí ahora que soy su hijo por una gracia que no merecía? Preciosa es la doctrina de la elección. Ofende el orgullo del hombre, pero trae fortaleza y gozo al verdadero creyente. Pedro entonces sigue diciendo, linaje escogido, pero real sacerdocio. Qué importante afirmación es esta. Qué glorioso beneficio tiene el creyente al leer en la palabra somos real sacerdocio. Para esto necesitamos recordar de qué linaje Jesucristo recibió su sacerdocio. No fue un sacerdocio levítico. Su reinado tampoco fue descendiente limitado y directo de Judá, aunque es de la tribu de Judá. Su reinado y su sacerdocio tienen un antecesor mayor del orden de Melquisedec. Pedro entonces está diciendo, queridos hermanos, aunque no somos descendientes de Leví, ni de la tribu de Judá, al ser incrustados en Cristo Jesús, somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec en Cristo. Reinaremos juntamente con Él, porque ahora tenemos un linaje real, sí, simples plebeyos como nosotros, sin un apellido distinguido en medio de nuestra sociedad. Ahora somos reyes, pero reyes para que se cumpla lo que digo, reyes para que todo lo que hable se cumpla. No es lo que quiere decir real sacerdocio. Quiere decir es que gracias a la unión con esta piedra viva, reinaremos juntamente con Él para siempre. ¿Quiénes? Los que han creído en Él. Cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, reinaremos juntamente con Él, a pesar de que no somos levitas, a pesar de que no somos de la tribu de Judá. Pues en Cristo somos del sacerdocio y de la realeza de Melquisedec. Sacerdotes, porque tendremos acceso, así como lo tenemos ya, plena y continuamente. ¿Te estás dando cuenta de esto?
¿Qué es lo que Pedro está diciendo a la audiencia? No duden por un solo momento, en medio de su sufrimiento, sin importar lo difícil que está siendo permanecer fieles por causa de Cristo, no olviden que pronto reinarán con su Señor. Hoy son perseguidos, mañana serán reyes. Hoy están sufriendo, pero ni el sufrimiento puede privarlos de acceder plena y continuamente a la presencia de Cristo. Aunque venga el miedo, aunque nuestro corazón se turbe, aunque la persecución sea recia, siempre tendremos acceso por Cristo Jesús al trono de gracia. Qué gloriosos beneficios tenemos al creer en Cristo como piedra angular. Pero luego dice Pedro, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Una nación apartada de este mundo. Recuerden que santo es apartado, quitado para un uso especial. Nosotros somos una nación en medio de esta nación. Somos ciudadanos de dos reinos, del reino espiritual y del reino terrenal. Una nación que no tiene límites geográficos ni numéricos, una nación que crece día a día mediante la aplicación que el Espíritu Santo hace del Evangelio a los corazones. Recordemos que una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen determinadas reglas, que están bajo una autoridad y buscan el bienestar de quienes la componen. Los ciudadanos de esta santa nación están bajo un gobierno, el gobierno de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ciudadanos de esta nación están bajo unos reglamentos, su santa palabra, y buscan el bien de los demás, reflejando el carácter de su Señor. Somos parte de una nación santa. Ya no vivimos como este mundo vive, aunque vivimos en medio de este mundo. Y como somos ciudadanos de dos reinos, como nación santa, siempre tendremos que poner por encima los mandatos de Dios a los mandatos de los hombres. El día que nuestros gobernantes de la nación física que habitamos, en nuestro caso Colombia como nación, nos soliciten desobedecer la palabra de Dios, estaremos llamados a obedecer primero la palabra de Dios, pues nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero esta noción de nación santa también marca algo en nuestra conducta, pues hemos sido apartados para reflejar el carácter de aquel que nos salvó, para vivir de una manera distinta al mundo, pues esta nación santa viene relacionada a la afirmación de que hemos sido escogidos, de que hemos sido salvos. Y la salvación siempre viene acompañada de santificación. Todo aquel que es escogido, todo aquel que es regenerado, viene acompañado inmediatamente de santificación. No puede haber una persona que ha sido elegida, que ha sido salvada, que ha sido incrustada a la piedra viva, que no anhele sinceramente vivir en santidad. Pues si entonces no hay un deseo sincero de responder por amor y gratitud en una vida santa, es porque no he experimentado la lección. Y muy seguramente entonces hago parte de aquellos que menosprecian a Cristo. El que menosprecia a Cristo y sus enseñanzas no vive como un pueblo santo. Pueblo santo, escúchenme bien, nación santa, no es todo el que viene a una iglesia. Pues muchos estando sentados en medio de la iglesia son menospreciadores de Cristo. No han puesto su fe en Él como Señor y Salvador. Y están caminando hacia el terrible día de la condenación. Pero las piedras vivas
son una nación que desea conducirse y sinceramente se esfuerza por conducirse reflejando el carácter de Cristo. Qué gran consuelo traen estas palabras en medio de la prueba. Pues Pedro nos está animando y diciendo, sí, el sufrimiento es alto por ser fieles a Cristo, pero ten algo seguro, en medio de ella te comportarás como quien eres. Nación santa, pues este beneficio te ha sido dado. Y en medio de todo lo que pase, ten la seguridad de que el Espíritu de Dios nos asistirá para poder responder de manera santa en medio de los difíciles momentos de prueba. Así que la elección siempre está acompañada de santificación. No puede haber alguien salvo que viva de manera deliberadamente y sistemáticamente pecaminosa. Todo aquel que ha sido salvado está experimentando una santificación continua y gradual. Pero también dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Hemos sido comprados. Este adquirido en el griego significa ser comprado o ser obtenido por un precio. ¿Qué está diciendo entonces? Sí, nosotros, siendo insignificantes, hemos sido comprados, hemos sido obtenidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora somos posesión de Dios, pertenecemos a Él y por eso podemos decir, yo soy tuyo y tú eres mío, yo soy tu posesión, pero también tú eres mi mayor posesión. Porque Él nos adquirió, fue Él quien lo hizo, nos compró. Mire lo que dice Tito 2, 13 al 14. Tito 2, 13, 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, no de alguna, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Había una deuda y Cristo la pagó dando su propia vida, para que siguiéramos viviendo igual, no para purificar un pueblo, para rescatarnos del pecado y de toda iniquidad. Pero para poder ser adquiridos, el precio fue el más alto. Dar su vida, derramar su sangre. ¿Y nuestra deuda era con quién? No es como algunos afirman que es con Satanás y que entonces Cristo vino y le pagó a Satanás la deuda que teníamos con él y nos hizo libres. No, Dios no le debe nada a Satanás. La deuda que todos nosotros tenemos es con la justicia de un Dios santo, santo, santo. Y esa deuda es impagable para todos nosotros. Ninguno de nosotros tiene cómo pagar la deuda que tenemos con la justicia de Dios. Pues este pago requería la sangre de un cordero sin mancha y sin pecado. Un sustituto perfecto que muriera en nuestro lugar. Y ese es Jesucristo. Ese fue el pago para ser libres de la condena que todos merecemos. Todos los hombres necesitan ser comprados. Y mire el cuadro, para que entendamos la magnitud de la muestra de amor que operó Dios en Cristo. Dios crea a Adán y Eva, su pueblo, posesión suya. Les dota de todo bien, de manera gloriosa y perfecta. Y su posesión, su pueblo amado, libre y voluntariamente se rebela contra Él y desobedece sus mandatos.
libre y voluntariamente escupen el rostro de aquel que libre y amorosamente les dotó de todo. Quedando destituidos de la gloria de Dios para siempre. Dios vio como su posesión, le dio la espalda libremente a Él, a su palabra, teniendo toda la autoridad para destruirnos, o simplemente para abandonarnos a nuestro propio parecer, para destruirnos a nosotros mismos. Decide comprarnos sin tener la obligación de hacerlo, pues un día fuimos suyos y decidimos alejarnos de Él. Pero es tal su amor que nos hace nuevamente posesión suya, pagando con la vida de su Hijo amado para salvar un pueblo que libremente se alejó de Él. Él no tenía por qué comprarnos, pues siendo posesión suya lo despreciamos, pero aún así lo hizo por amor. Cualquiera de nosotros estaría dispuesto muy seguramente a pagar la deuda de un hijo que en medio del error ha quedado incapacitado para cumplir, pues lo haríamos por alguien que amamos. Pero pagar la deuda de alguien que nos robó, que nos engañó, que nos escupió el rostro, que se burló, que actuó de manera ingrata, pagar la deuda de un individuo así, ninguno de nosotros lo haría. Pero Dios lo hizo, y no con un tesoro incorruptible, no con oro o con plata. La sangre de su Hijo amado fue el precio para que viles pecadores insignificantes como nosotros ahora seamos posesión suya. ¡Qué gran amor es este! Entonces, si yo entiendo el precio que pagó mi Señor sin tener que pagarlo, entendiendo que no estaba obligado a hacerlo, es fácil comprender por qué Pedro, después de decir esto, le entrega ahora la misión a su pueblo. ¿Y cuál es esta misión? Observe muy bien el texto. Anunciar las virtudes de Cristo. Ha tomado a su audiencia, les ha dicho: miren, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado al más alto precio. ¿Qué es lo natural después de tan gloriosos beneficios? Anuncien las virtudes de su Salvador. El griego para virtudes en este caso es aretas. Y más que centrarse en hablar de las cualidades de Cristo, Pedro está utilizando este verso porque tiene un interés particular. Este término se utiliza para hablar de actos poderosos y heroicos. Así que Pedro lo que está diciendo es: hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado a precio de sangre, cuenten las obras poderosas que hizo Cristo. Hablen de sus actos heroicos en favor de los pecadores. ¿Y cuál es la mayor manifestación del poder de Cristo del cual podemos hablar? Aquel que calmó la tormenta, aquel al que se le sujetan los demonios, aquel que sanó al enfermo, aquel que resucitó al muerto, aquel que levantó al lisiado. Qué obras de poder maravillosas son estas, pero hay una que las sobrepasa todas. El poder que mostró en aquella cruz del Calvario para poder salvar a pecadores como nosotros. Qué gran poder mostró al dar vida eterna a
a un pueblo que caminaba en total condenación. Así que debemos anunciar las gloriosas manifestaciones del poder que Cristo evidenció en su muerte, pero también en su resurrección, cuando fue levantado dentro de los muertos. Esa es nuestra misión, y en este momento sí que es importante entenderlo, iglesia. Estamos pasando por un momento difícil. Esta pandemia ha traído grandes dolores y sufrimientos aún para el pueblo de Dios. ¿Y qué deberíamos estar haciendo si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado? En este momento deberíamos estar proclamando con fuerza lo que Cristo hizo en aquella cruz. En lugar de estar enredados en debates conspirativos de si compramos esta vacuna o esta otra, qué vergüenza nuestro presidente o qué maravilloso nuestro presidente. En lugar de estar perdiendo nuestro tiempo hablando en trivialidades sin dejar de lado que somos ciudadanos responsables y que miramos con justo juicio las decisiones de nuestros gobernantes, esta es una oportunidad para estar proclamando a Cristo. No si me pongo o no me pongo la vacuna. Mis hermanos, hay un mal mayor que todas las enfermedades que aquejan al hombre, y es el pecado. Y la gente está urgida de esta vacuna, de esta cura, más que la vacuna para el COVID. ¿Y cómo recibirán esta vacuna si no hay quien la proclame? La vacuna contra el COVID tiene un costo. La vacuna contra el pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. Y nosotros somos portadores de ella. ¿Y estamos callados? Me sorprende cómo muchos están enojados porque algunos países, teniendo el poder adquisitivo para comprar la vacuna, no lo están haciendo, y muy seguramente están poniendo en riesgo la salvación de muchos de sus habitantes. Esa misma vergüenza deberíamos sentirla tú y yo, viendo que todos los días muchos están corriendo el peligro de morir sin haber escuchado de Cristo, rumbo a su condenación eterna. Y tú, teniendo la cura de la salvación, no la das, no la compartes, no la proclamas. Y esto no es gravoso, porque al ver estos gloriosos beneficios, ante tal muestra de amor, la gratitud y nuestro amor por aquel que nos salvó debería ser ese motor que nos lleve a proclamar estas verdades. Pero también en este deber que está entregando Pedro dice: proclamen que ustedes han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Iglesia, todos nosotros, todos los hombres antes de Cristo estábamos en total oscuridad y en total tinieblas. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo nuestro ser estaba en tinieblas. Si tú hoy estás sin Cristo, todo lo que eres está en total oscuridad. Una oscuridad intelectual y una oscuridad moral. Intelectual, eres incapaz de poder ver la verdad de Dios y entenderla. Todo aquel que está en tinieblas no puede ver la verdad de Dios, no puede entenderla y moralmente menos obedecerla, porque la voluntad está esclava del pecado. Por eso es que te cuesta entender la palabra y dices: yo no entiendo, porque estás en tinieblas. Es que yo no soy capaz de obedecer lo que la palabra dice, porque tu voluntad está esclava de las tinieblas. Por eso vivimos como hijos de ira, bajo las tinieblas, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y es Cristo quien nos libra de ahí.
Hay muchas personas que aunque vienen domingo tras domingo a una iglesia, están en densa oscuridad, porque su mente no entiende la verdad de Dios y su voluntad no tiene ningún interés en obedecerla. Y si esta es tu condición, ¿por qué irte esta mañana en ese estado? Pues todo aquel que viene a Cristo es trasladado de estas tinieblas a la luz. La luz vino. Unos creen y otros la rechazan. ¿Qué vas a hacer tú frente a esta oportunidad que te da Cristo de trasladarte de las tinieblas a la luz? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amas tú más hoy? ¿A Cristo o las tinieblas de este mundo? Pues esa es la causa de la condenación eterna. Pero si hoy vienes en fe y arrepentimiento, serás trasladado de las tinieblas a la luz. Intelectualmente, tu entendimiento será iluminado, tu mente será iluminada para poder discernir la verdad y amarla. Moralmente, toda nuestra alma es transformada para que podamos vivir esa verdad que ahora entendemos y antes no podíamos ver. Al ser trasladados a la luz, ahora podemos hacer lo recto. Mis deseos y mis afectos son cambiados. En ese momento nos es dada esta gloriosa capacidad. Y es lo que Pedro está diciendo, anúncienlo. Cuenten lo que Cristo hizo en la cruz y cuenten que gracias a eso es que pudimos dejar el mal que antes amábamos. Es por lo que Él hizo. Cuéntenle al mundo. Cuéntenle a todos aquellos que están sufriendo el dolor de estar en las densas tinieblas. Cuéntenle a aquellos que están esclavos como ustedes también lo estaban. Traigan esperanza a aquellos que están perdidos, pues sabiendo que tienen que hacer el bien, no pueden dejar de hacer el mal. Hablen estas gloriosas obras de Cristo. Y esto está enmarcado en momentos de dolor y no es este un momento de dolor. Todos los hombres que están en tinieblas, sin importar cuán favorable parezca su condición a nuestros ojos, está agobiado por el pecado, está turbado por el pecado. Y nosotros tenemos la vacuna para librarlos de esa condición, predicando a Cristo, siendo un reflejo de su poder. Entonces, cuando aquel que lidia con el adulterio venga a ti, tú podrás decirle, yo entiendo la incapacidad de serle fiel a tu esposa, pero Cristo cuando te salva, no solo te da vida eterna, sino que te da la capacidad de amar a tu esposa como nunca habías podido amarla. Y la capacidad de serle fiel a tu esposa, no solo por amor a ella, sino por amor a aquel que te salvó. No soy capaz de dejar de robar, claro que te entiendo. Porque yo no era capaz de dejar de pecar, pero cuando vienes a la piedra viva, no solo recibes vida eterna, sino la capacidad para odiar el robo y la mentira. Y Él pone el deseo de hablar verdad y de vivir rectamente. Pero es cuando vienes a Cristo. De lo contrario, seguirás esclavo de la mentira, del engaño, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción. Estás en tinieblas, estás en tinieblas. Ven a Cristo, que Él es la luz admirable. Y termina esta sección Pedro reafirmando estos beneficios, dejando claro que esta misión no es gravosa, sino la respuesta amorosa y grata de aquel que ha sido unido a Cristo. Miren lo que dice, no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Una traducción dice, no éramos nada. Es más o menos lo que Pedro está diciendo.
Antes de Cristo somos insignificantes. No somos nada, hijos de ira. Estamos bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, a menos que vengamos a Cristo. Hay una idea errónea en nuestro tiempo, una idea muy difundida, que todos somos hijos de Dios. Esta idea promovida por el ecumenismo es falsa. No todos son pueblo de Dios, no todos son hijos de Dios. Solo aquellos que han sido unidos a la piedra viva. Y Pedro corrige este error doctrinal en su carta. Ningún hombre, ninguno, escúcheme bien, antes de ser hecho una piedra viva, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, es hijo de Dios. Ninguno. Solo por Cristo somos hechos hijos. Solo por Cristo somos llamados sus ovejas. Solo por Cristo ahora somos llamados su esposa. Estos títulos se reciben con la regeneración, no con obras de hombres. Sin Jesucristo no eres hijo. Pero también dice, antes no alcanzamos misericordia, ahora sí. Acude a la compasión que tenemos en Cristo. Hermanos, la Biblia muestra que hay una misericordia general de la cual se benefician todos los hombres. Hay una misericordia común y abierta para buenos y malos, pues las bondades de Dios se renuevan cada mañana. Pero hay una misericordia especial, una que es salvífica, una que es redentora, que es de la que está hablando Pedro. Una misericordia que solo es manifestada para salvación. Una misericordia de la cual ninguno de nosotros saboreó solo hasta que Cristo nos fue presentado. Antes caminábamos en este mundo rumbo a nuestra destrucción, pero Dios manifestó esa misericordia redentora para tomar piedras comunes y trasladarlas a la luz. ¿Qué aprendemos entonces de esto? Van a haber momentos de sufrimiento por ser fieles al Señor, más de los que quisiéramos, pero en ellos debemos aferrarnos a los gloriosos beneficios eternos, a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, pues estas traerán gozo, fortaleza y seguridad. Debemos recordar que no lo escogimos a Él, que Él nos escogió a nosotros. Que mientras éramos de un linaje de pecado, Él nos tomó, nos escogió para darnos un nuevo linaje que ahora ama a lo santo. Que antes no éramos nada y ahora en Él somos un pueblo real, una nación santa, sacerdotes que fuimos comprados. Cuando no valíamos nada, Él pagó el más alto precio por nosotros. Pagó la deuda que teníamos, que no solo era impagable, sino que no merecíamos que nadie pagara. Y lo hizo. Siendo despreciados, Él nos escogió. Él, la piedra angular desechada por los hombres, tomó a piedras que no valen nada, que se creen de mucho valor, y pagó por ellas un precio que no merecíamos. ¡Qué gran amor es este! Y estas gloriosas verdades nos enseñan algo. Somos posesión suya, iglesia. Y si Él nos compró cuando éramos enemigos suyos, ¿por qué dudaremos ahora que afrontamos el sufrimiento? Pues le pertenecemos a Él. Somos suyos.
Y si somos suyos, Él no nos dejará, ni cuando la prueba venga con toda su fuerza. Él nos sustentará, porque pertenecemos a Él, porque nos mostró su misericordia. Pero esto también que nos enseña, que en este tiempo la iglesia tiene una misión, y es la misión que ha tenido en todos los momentos de la historia. Hablar de las virtudes de Cristo, ya no por miedo, por amor, por gratitud a aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Debemos proclamarlo agradecidos por lo que Él ya hizo, no para tratar de obtener lo que Él ya nos dio. Proclamamos a Cristo no para que Él nos salve, sino porque Él ya nos salvó. Proclamamos que hemos sido trasladados a la luz no para ser salvos, sino porque Él nos salvó. Somos una nación santa no por nuestros esfuerzos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Qué fortaleza y alegría debemos encontrar en estas palabras. Pero si tú no has creído, hoy tienes la enorme oportunidad de ser trasladado de las agobiantes tinieblas en las que habitas a la luz admirable. Mira, si tú no lo aceptes, déjame decirte que estás en tinieblas. Tu mente y tu voluntad no pueden ver la verdad de Dios y menos desear obedecerla. En este momento tú solo deseas hacer lo que el mundo desea hacer, lo que el príncipe de la potestad de las tinieblas y del aire quiere hacer sobre ti. ¿Por qué has de vivir un día más en esta condición? ¿Por qué has de seguir ofreciendo tu cuerpo como instrumento de pecado? Si hoy puedes acceder a la misericordia de Dios, hoy puedes ser trasladado de las tinieblas a la luz. Escúchame, tú no puedes dejar las tinieblas. Solo Cristo puede sacarte de ellas y trasladarte a la luz. Tú podrás intentar dejar de hacer lo malo, pero no podrás. Porque la capacidad de permanecer haciendo lo recto solo viene cuando eres trasladado de las tinieblas, cuando recibes esa nueva naturaleza. Por eso hoy ven a Cristo, que Él no niega su misericordia a quien se la pide. Y dile: oh Señor, trasládame de las tinieblas a la luz. Ilumina mi entendimiento, cambia mi voluntad. Que el obedecerte ahora sea un deseo y no una carga gravosa. ¿Cómo te ruego en esta mañana que no menosprecies a Cristo, la piedra angular? No pierdas tiempo. Ya no tienes por qué seguir hablando del dolor que te aqueja cada día. Ven hoy a Cristo para que seas un portavoz del amor y de la gracia que Él manifiesta a todo aquel que se la pide. Es hora de que empieces a hablar del gozo de vivir en Cristo en lugar del sufrimiento de vivir bajo la obra de Satanás. O estás bajo la obra del príncipe de las tinieblas, o estás bajo la obra del rey de la luz. Y la única forma de no estar más en tinieblas es en Cristo. Vamos, iglesia, seamos santos. Reflejemos el carácter de Cristo, pero como gratitud de lo que Él hizo. Déjeme terminar con Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Escuchó bien esto? Esto ya se cumplió en Cristo. Cuando oyes su voz, cuando crees en la piedra angular, somos declarados justos en Cristo.
Somos hechos miembros de un nuevo pacto y somos ahora un especial tesoro de Dios sobre los demás pueblos. Dice Dios, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Somos reyes, somos sacerdotes, somos santos por Cristo. Así nos ve el Padre a nosotros. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hemos sido separados, escogidos, adquiridos, trasladados, recipientes de misericordia. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. ¿Cuánto gozo debe experimentar la iglesia? Pero cuán urgente también debe ser tu respuesta frente a esta verdad. No tienes por qué vivir más en tinieblas. No tienes por qué vivir más bajo el poder de Satanás. No lo hagas. No lo hagas. Ven a Cristo para que desees vivir bajo sus reglas y no bajo las de este mundo. Niños, ustedes, a pesar de su corta edad, están en tinieblas si no han puesto su fe en Cristo. Y sus corazones van inclinados siempre a hacer lo malo, a menos que desde ya le pidan a Cristo que los traslade de las tinieblas a la luz. Niños, ustedes siempre van a desear pecar, desobedecer a sus padres, mentir, engañar, a menos que le digan a Cristo: Jesús, precioso Señor, trasládame de las tinieblas a la luz. Jóvenes, a menos que ustedes vengan a Cristo, van a ser arrastrados por sus pasiones juveniles. La fornicación se va a convertir en una realidad en sus vidas. Van a decidir bajo los parámetros de este mundo. Van a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y van a arruinar su futuro, tanto eterno como en esta tierra. Por favor, vengan hoy a Cristo para que no sigan esclavos de las pasiones que los están llevando a amar aquello que los distancia de Dios, a enredarse en relaciones pecaminosas, a enredarse en actos vergonzosos. Pero esto no podrán hacerlo a menos que vengan a Cristo. Jóvenes, no pierdan tiempo. ¿Por qué vivir un día más en las tinieblas? ¿Por qué vivir un día más haciendo lo que Satanás le place con sus vidas? ¿Por qué vivir un día más como vive el mundo? ¿Por qué sufrir cuando hoy están recibiendo la oportunidad de ser salvos y de ser trasladados de las tinieblas a la luz? Matrimonios, ¿por qué vivir un día más con nuestros matrimonios en las tinieblas? ¿Por qué vivir un día más con nuestra sexualidad en las tinieblas? ¿Por qué vivir un día más en las tinieblas? Si en Cristo nuestra vida matrimonial puede ser trasladada a la luz, que nuestro amor sea restaurado los unos por los otros, que podamos amar a nuestro esposo como Cristo dice que podemos amar, que podamos amar a nuestra esposa como Cristo dice que podemos y debemos hacerlo. Hijos, ¿por qué vivir un día más en tinieblas, incapacitados para obedecer a sus padres, pudiendo ir a Cristo para que obedecer a sus padres sea un deleite y no una carga? Vengamos a Cristo, que es la piedra viva. Vamos a orar para tomar la cena del Señor. Oh mi Señor, qué gloriosos beneficios hemos recibido. No teniendo precio,
Nos trataste como si fuéramos del mayor valor. Habiéndote despreciado, nos compraste a precio de sangre. Nos diste un nuevo linaje. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos diste un sacerdocio real. Nos has hecho una nación santa porque has puesto tus leyes y tus preceptos en nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Y ahora por Cristo somos un pueblo especial de mucho valor para ti. Queremos proclamar tus virtudes. Perdónanos por el tiempo que hemos perdido callándolas. Queremos contarle al mundo que tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús, no por esfuerzos, no por méritos nuestros, sino por tu amor y por tu gracia. Pero también te oro para que aquellos que están en tinieblas, al igual que un día lo estuvimos todos, hoy vengan a Cristo, pues Él no niega su misericordia a quien se la pide. Oh mi Señor, que nadie pierda un día más en densa oscuridad.